Yo me llamo Rosa Queucumil Danío y vengo de la salida de Plaza de las Casas, camino Huichahue, comunidad del Tuco. Bueno, yo lo aprendí de mi madre, en fin, la madre que ya no está conmigo. Ella me enseñó a hacer todas estas cositas que yo sé hacer, tal como la tortilla, el mote y todo esto, la harina tostada, los catutos que se ven también ahí, todo eso. Aprendí que la semana... Bueno, las tortillas yo lo hago como pan común así, pero con ingredientes que es la manteca, la levadura, bicarbonato, una pizca, sal. Y bueno, el fogón lo tengo a base de ceniza y con un poquito de arena para que quede doradito. ¿Y hay algún tipo de leña, por ejemplo, especial que ocupe para hacer la tortilla? Cualquier leña, toda la leña sirve. De hecho, que calienta no bien el fogón para que se pueda hacer la tortilla. Bueno, ese fogón me lo hizo mi esposo. Él me hizo el fogón que es grande porque caen unas 10 tortillas grandes y chica como unas 20. Es grande, cae mucho. Bueno, requiere un trabajo grande. ¿Por qué? Porque tiene que calentarse el fuego. Más o menos tiene que calentarse como medio día para que esto funcione, para que esté calentita y no queden crudas. Y ahí se pueden echar las tortillas y quedan asaditas. Por el lado de arriba y abajo, y así como se ve, quedan doraditas. Sí, nosotros ocupamos las tortillas, o sea, la harina que sea más blanquita, para que las tortillas queden limpias. ¿Con harinita? Sí. Claro, aquí nuestro local está aquí en Pinto como Balmaceda, Bandejón 7. Aquí estamos ubicados, tenemos todas estas cositas que tenemos aquí para ver. Mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Yo me llamo Samuel Fuentes González, ese es mi nombre. Más González por mi madre que por mi papá. Y llevo más o menos 5 o 6 años acá en la 9ª región. Anteriormente estaba en Combarbalá, en la 4ª región. Pero yo nací acá en la 9ª región, en la ciudad de Vilpún. Y en el último tiempo, el último año, estuve viviendo en Combarbalá 10, 15 años más o menos. Así que bueno, como me dio la nacionalidad combarbalina, así que soy de Combarbalá. ¿Qué te parece? Súper, don Samuel, ¿y usted hace tortilla de rescoldo? Sí, yo aprendí a hacer tortillas de rescoldo cuando yo llegué acá a la ciudad de Temuco. Quien me enseñó a mí a hacer la cocción y todos los ingredientes es la señora Jimena Queucumil Canío. Como te decía, hay bastantes formas de cocer la tortilla. Pues hay personas que la cocen en arena, otros hacen la ceniza. O sea, todos buscan diferentes formas de cocción para poder lograr una tortilla que sea de muy buena calidad. Estoy hablando 30, 40 años atrás, era bien común el pan amasado y la tortilla, porque no había la modernidad que hay hoy en día de las panaderías. Las panaderías solamente se veían, o los supermercados se veían solamente cuando tú venías allá a la ciudad, porque la mayoría de nosotros éramos gente que vivíamos en el campo. Entonces, en el campo, por lo general, la mamá, la dueña de casa, ella prepara un pan amasado, suponte un pan amasado por día, unos 4 o 5 panes amasados para el día, o sea, por día de la semana. Y la tortilla de rescoldo venía siendo una cosa así como por el fin de semana, cuando había alguna actividad, qué sé yo, de alguna comida en especial, el Día de las Cármenes, alguna celebración que era como fuera de lo común. Y la preparación que hacía, por ejemplo, que yo recuerdo de niño y lo que hago hasta el día de hoy, lleva, ¿no es cierto?, la levadura, lleva el bicarbonato, la sal, la manteca de cerdo, porque muchas personas la hacen con manteca de cerdo. O sea, en realidad ese es el ingrediente principal, la manteca de cerdo. Porque la manteca de cerdo le da como otra textura, una cosa más blanda, por decirlo así, porque si uno utiliza, por ejemplo, aceite o otro tipo de ingredientes, no resulta muy buena la tortilla. Aparte de eso, ¿no es cierto?, que hay que tener, por supuesto, un buen fogón donde poder cocer las tortillas, porque aquí la mayoría de las personas en el campo, sobre todo, aún quedan esos fogones antiguos de la abuelita, de la bisabuelita y todo eso.
y ranchas, como le llaman acá, donde ahuman, no sé, longaniza, ese tipo de cueros de cerdo, cuando matan cerdo. Y en esos fogones que son hechos en la tierra, ahí donde se mantiene fuego casi todo el día, pues casi toda la semana la gente que vive en el campo. Pero yo creé un fogón que es en la tierra igual, en una rancha donde vivía Jimena, y lo hicimos con ladrillos. Ese ladrillo bien en bruto que hay que como para construcción, le hicimos un piso, le hicimos unas paredes, y dentro de eso se puso ceniza y se empezó a quemar leña, diferentes tipos de leña, de pino, de guaya, de eucalipto, y todo eso calienta la ceniza, por decirlo así, y en esa ceniza es donde se cose la tortilla, porque a diferencia con el pan amasado, que uno lo puede hacer en un horno semi-industrial, la tortilla, la gracia de esta cosa es que la tortilla está cocida en ceniza. Y eso te da otra textura, otro aroma. Nosotros, porque como me preguntaba recién qué ingredientes usamos, principalmente la manteca de cerdo, la levadura, la sal, el agua, ¿no es cierto?, el agua tibia. Con eso se hace la masa. Y la cocción casi siempre, Jimena me indicaba que había que utilizar leña de eucalipto, leña de guaye, porque esa ceniza a la masa le da otro sabor, otra textura, ¿entendí? Cuando tú la coces y la sacas recién la tortilla, tiene ese olor, el crujiente, todo, o sea, es de otra forma. Y es la única diferencia que hay con el pan, como te decía, que está cocido en ceniza. Eso principalmente. Y ya después acá en la feria donde trabajo yo y traigo todas las tortillas que vendemos que están acá en el puesto, principalmente la gente la pide con un buen queso, un churrasco, ese tipo de cosas, o simplemente la gente viene, por ejemplo, hay personas que les gusta que ojalá la tortilla esté dura, otros que ojalá esté blanda, otros que esté muy quemada, que se note que tenga hartas quemaduras, porque según ellos comentan de que sus abuelos la hacían así, pues antes no había algo para limpiar, sino que se sacaba de la ceniza nomás, se sacudía un poco y se le pasaba un poco el cuchillo y eso era todo y vamos comiendo, porque eran las tortillas, como le dice la tortilla corredora, porque eran enormes, pues eran varias personas para comerse esa tortilla. Yo tengo recuerdos, como te contaba anteriormente, de mi tía Isolina Fuente del Guieta, ella ya falleció, y ella tenía en su rancha, tenía una especie de, como una rueda de metal, y dentro de eso siempre había fuego, tú llegabas y a la hora que había fuego, había ceniza y todo. Y ella hacía unas tortillas enormes, pues unas cosas grandes. Y cuando ya estaba lista la tortilla, estábamos mis primos y todos nosotros así sentaditos a la orilla del fogón, con una vela nomás, en la noche, y ella sacaba la tortilla, se la ponía en las piernas y empezaba a limpiarla. Y nosotros ahí como esperando que cayera. Así que ella partía la tortilla y nos daba un pedacito a todos. Y después nos llevaba a tomar once adentro a la casa. Y que la once era mantequilla de campo, con la nata de la leche. Claro, mira, nosotros, bueno, acá tú ves, el local está ubicado en calle Pinto con Balmaceda, en toda la esquina. Nuestro local se dedica a comida típica mapuche. Eso quiere decir tortillas, pan amasado, catutos, qué sé yo, mudai. Aparte de eso tenemos mermeladas, locro, chuchoca y harina tostada. Y vinagres de manzana, sal de mar, que bueno, no es tan como típico, pero sí es como para la vitrina. Y principalmente en este momento estamos con el tema de las mermeladas, de rosa mosqueta, de murta, de arándano, esa fruta por lo general es lo que está acá. Y la principal, la que busca todo el mundo, la mermelada de mora. Y este año ha sido muy escasa, pero sí la gente paga alto precio por la mermelada de mora. Eso sería, pues chicos, y las tortillas y el pan amasado. Tucuan, Tañikovke, Muechi, Ñekei, Sachurunarkovke, Muechi por la miel, Ñekei, Felei. Felei mai por la miel, Feulata Tucuan, Quiñarunarkovke. Leita in nyan kumeke kofin tufachi tufken feita kumeke kumentu keke ta renal kokke amule inji mai ya litua finta litua fin
suafen chicoque. Mueche. Mueche. Listuña quétate. ¿Leí? Ahí estamos teniendo bien. Ahí estamos teniendo. Maño, pero callar. No, en ese sentido de qué es la cultura culinaria mapuche hoy, para centrarla en en un tema, podríamos perfilarla como una tradición que se ha ido formando a través de una evolución histórica. Y hay una tradición prehispánica que está engarzada con la sociedad mapuche, engarzada con las civilizaciones andinas, con las civilizaciones quechua y aymara. ¿Ya? Hay una primera hibridación así de larga duración hacia ambos lados. Y se ha descubierto que en lo que es el sur de Chile, lo que hoy día llamamos la Araucanía, hay un centro civilizatorio. Y hay otro centro civilizatorio donde está Perú, ¿cierto? Y otro donde está la actual Bolivia, podríamos señalarlo así. Y estos centros civilizatorios, uno condujo a la formación de ciudades en la zona andina y acá condujo a la formación de aldeas agrarias. ¿En qué se relaciona esto con lo culinario? Con ciertos elencos de semillas que se domesticaron de la ecología local. Tal vez las técnicas de domesticación fueron las que transitaron, pero los productos estaban en la ecología local. Estaba la quinoa, los porotos, ¿cierto? El zapallo, el magu, la papa, gracias. El maíz no me atrevo a señalar lo que sea endémico, sino que porque se encuentran sus orígenes en otras partes, en Centroamérica, y acá no se han encontrado en el sur de Chile como especie endémica, así pero un fenómeno eso, y eso podría haber venido así por un digamos, transitar desde la zona andina hacia acá, y de grupos que iban hacia allá también, pues así era este tema, ¿cierto? Entonces eso sería la base prehispánica de la alimentación, que eran cultivadas, pero también se realizaban cultivos que se llaman de montaña. Y estos cultivos de montaña, la agricultura de montaña, es la domesticación de los bosques y de las plantaciones, o de las formaciones boscosas. Ejemplo, los avellanos, el jihuín, ¿cierto?, que está en nuestra región. Entonces durante miles de años se recolectó, y los occidentales le pusieron recolección en un esquema que pasamos de la recolección a la agricultura, y lo que se ha visto es que no es así, sino que eso que nosotros llamamos recolección forma parte de un sistema económico avanzado durante miles de años. Ejerciendo esa actividad, ¿cierto?, se crea una civilización. Hay una civilización en torno de ese uso. En la zona andina, en el Perú, donde está Caral, donde está la civilización moche, ¿cierto?, y tenían ellos sus grandes pirámides, sus grandes ciudades, los mismos incas, seguían recolectando los frutos silvestres, seguían pescando, que es una forma de recolección. ¿Se fijan? A pesar de que se sembraba. Entonces eso también me lo explicaron algunas ñañas una vez que yo hice usted, y me dijeron no, porque todo es agricultura, todo es domesticación, de acuerdo a lo que ellos me señalaban. Así, vamos a buscar los digüeños, vamos a buscar las nalcas, ¿cierto?, y las integramos acá a la pero eso no es que vamos a buscar, no es que lo vamos a buscar en forma eventual, no, forma parte de la tradición culinaria y también dietética, también quiero señalártelo, ¿entiendes? De ahí viene lo de la ecología y luego llegan los españoles, la invasión española, 1550, ¿cierto?, acá en la Araucanía, 1550 en adelante, fundan ciudades, hay guerras, logran tener algunas, dominar de alguna manera a las comunidades mapuches y huilliches, ¿cierto?, que siempre se están rebelando, pero también hay ese dominio, y ahí los hispanos introducen
los productos agropecuarios que son europeos. El trigo principalmente, el lino, y luego la arveja, las habas, todos esos elementos llegaron desde allá, lentejas también que originaron en los ajos, también así en ese sentido. Entre los animales ellos internaron vacunos, vacas, yuntas de bueyes, ¿cierto? En ese sentido, equinos, también la oveja española o europea, que reemplazó al hueque, al guanaco domesticado, lo reemplazó porque tenía mayor capacidad de producción de lana y esos productos se integraron a la producción que venía desde la época prehispánica. Y algunas de esas especies retrocedieron en su uso, como el hueque en la parte ganadera, pero el magu también, que manco se dice en quechua, es el nombre de uno de los incas, ¿cierto? Manco. Ese también retrocedió porque producían cada 2 años, ¿cierto? Entonces tenían diferentes cultivos. En cambio el trigo adquirió una gran prestancia cultivable porque en una pequeña superficie cultivada tiene un gran rendimiento. O sea, en una hectárea podía obtener 40, 50, 100, 200 sacos, como se vio después. Tiene esa, y de acuerdo con algunos investigadores, y los españoles, junto con las armas de acero, los cañones, ¿cierto? Su gran secreto para la conquista de los pueblos indígenas fue que ellos manejaban el trigo. Entonces ellos hacían un fuerte donde se guarnecían para atacar, ¿cierto? Y alrededor de ese fuerte aquí sembraban trigo, un par de hectáreas, y tenían para alimentar 50 soldados o más en el año, y eso les da una fortaleza a ellos allá. Y los mapuches acá en Chile, ¿cierto?, idearon uno de los sistemas de defensa, fue arrasar los campos de arrasado, los dejaban botados y no sembraban más, pensando que los españoles se podían ir. Pasaron hambre, se debilitaron más, y los españoles tenían el trigo. Los vestigios que hay hasta ahora, los indicios que hay hasta ahora, es que esta tortilla vendría siendo una adopción cultural que se realiza después de la introducción del trigo, que ocurre en el siglo XVI. Después de 1598, claro. Claro, después de 1598, ¿cierto? Puede que haya existido antes, pero habría que corroborarlo porque no está dentro incluso de los paradigmas de los investigadores esto de la alimentación. A propósito de la tortilla, ¿cierto? ¿Qué ocurrió entonces entre 1880, 1880, que es el periodo previo de la anexión de la Araucanía al estado de Chile? Entonces se creó esta estructura híbrida desde el punto de vista agrícola, con los elementos occidentales, trigo principalmente y el lino, que se usó para, y las arvejas, esas tres, y el lino, que se usó la semilla para mezclarla con la harina, porque tiene aceite. Entonces queda una cuestión bien alimenticia, ¿cierto? Y antes se usaba el mali como aceite también, que es la melosa, o una variedad de la melosa, que conocemos acá en el sur, esas así. Entonces esos 3 elementos se combinaron con los otros, con el trigo, sementeras, 1, 2, 3 hectáreas cada familia, ¿cierto? Y ahí tenía 100 sacos, 300, 200 sacos de trigo, no se necesitaba sembrar más. En cambio los españoles o los occidentales, los hacendados, sembraban 100, 200 hectáreas de trigo, porque tenían una mentalidad de mercado, ¿cierto? Allá, y decían, no, los mapuches son pobres, y tienen una agricultura de subsistencia, porque sembran 3 hectáreas, pero es que ellos no veían que con esas 3 hectáreas quedaba autoabastecido el hogar, en primer lugar. Más encima estaba la chacra, ¿cierto? Estaba la cementera, supongamos 3 hectáreas nomás. La huerta. Y otros grandes gúlmenes, que eran los personajes ricos, esos sembraban 20, 30, 50 hectáreas, pues aquí estoy mencionando como el promedio, así, el promedio básico, 3 hectáreas, 5 hectáreas, y era el trabajo que podía hacer un hombre en 2 semanas, pues. El jefe de familia, con el, ¿cierto? Y si recibían la ayuda del mingaco, esta siembra la hacían en un par de días, varios jefes de familia se ayudaban con su familia, entonces, que se llaman los pusados, ¿cierto? Y ahí entonces lo hacían rápido, la siembra y la cosecha, porque ellos tenían ciertos conocimientos excepcionales
que no se han estudiado, quería platicar de eso también, que no lo hemos estudiado, y que también todos sembraban, porque todos tenían conocimientos agrícolas, pero habían, siempre como en todas las artes, habían personas que tenían talento para cultivar. Y ese que tenía talento para cultivar era el buscado siempre para que dirigiera las operaciones, o sembrara o fuera mediero. Porque ese que tenía talento no sabía cómo que todas las cosechas le salían bien. Pues es talento, sí. Es un talento que tiene. Existe hoy día, hasta hoy, así, si uno es mejor profesor que otro, no porque tenga más o menos conocimiento, sino que en ciertas técnicas, ¿cierto? De manejo del grupo, de amor, de tantas cosas, pues así es. Pues, podríamos decir, claro. Entonces, esos talentos falta hoy día estudiarlos. Ya, así como así, oiga, ¿cómo era la técnica de sembrar trigo? ¿Cómo era la técnica de sembrar arveja? Siempre decimos la menguante, pero ¿por qué? Pero el tercero, cuarto, quinto, sexto día de la menguante, ¿cuándo es? ¿Cierto? Eso ellos lo sabían. Y ese conocimiento se transmitía a través de los sabios, ¿cierto? De personas que también tenían talento para esta área de la sabiduría por miles de años. Sí, mira, yo creo que mirado desde el punto de vista de la sociedad originaria de la cual somos parte y soy parte, creo que es muy importante poder colocar como una herramienta importante dentro del análisis de lo que nos convoca a través del pensamiento crítico, a partir de conceptos que emanan de la evolución social, política, económica, tecnológica, permanente, el hombre en su espacio, en su ambiente. Y sin duda que la producción de la tortilla como elemento básico, ¿no es cierto?, a partir de una harina, de algún producto anual, ¿cómo es posible que esa tradición que se ha transmitido de generación en generación desde tiempos ancestrales, que a partir de un rescoldo, ¿no es cierto?, que comprende un espacio en donde se hace un fuego con leña y permite que se caliente esa ceniza, que el resultado de la biomasa que se ha combustionado, que nos permita poder entender toda la acción que ocurre a través de la técnica y la ciencia que hoy día nosotros disfrutamos en pleno siglo XXI, de cómo es posible desarrollar un producto sin perder la identidad, pero que hoy día podemos aplicar algunos elementos que permitan producir más cantidad en menos tiempo, dejar tiempo para otras cosas y sin perder lo básico, ¿no es cierto?, cuál es la esencia del producto. La tortilla de rescoldo. Efectivamente, Javier, creo que es fundamental por la evolución propia que sufren todas las sociedades. Es posible que hoy día esa fuente de calor originaria que la entregaba la biomasa con la madera, las ramas, lo que se traía para calentar el fogón, esa zona donde se va a hornear la tortilla, pueda uno colocar algún medidor, pueda colocar una ciencia, un medidor, que es un elemento técnico que te permita decir, por ejemplo, y esto es casi axioma, construida, desarrollada la masa del trigo en este caso, ya con el agua, la sal y algunos ingredientes que son muy pocos pero que lo llevan, permite con una temperatura determinada, ¿no es cierto?, que vaya ocurriendo esa transformación de aquella masa. Y esa función he ido descubriendo, por ejemplo, que para hornear el pan se necesitan entre 180, 220, 230 grados, por ahí están. Eso es un elemento. O sea, uno puede medir la temperatura de la ceniza, puede decir 180, 200, 220, 230 grados, ya tenemos un parámetro.
ya, sabiendo que seguramente en otro momento aparecerá, digamos, la humedad y los componentes que está hecho la masa, a una temperatura estándar, una temperatura que debe ser entre 15 y 17 grados, con una humedad que lo determina la maestría, que seguramente lo he estado investigando con aquellas personas que han desarrollado la tortilla. Entonces, ese saber, ese conocimiento ancestral, esa práctica que se realiza milenariamente, nos permite a nosotros entrar a esta cadena productiva y decir que en tantos minutos, y eso es un conocimiento empírico, se hace en la acción, te permite decir, por ejemplo, que con 220 grados de temperatura, lo más probable es que yo tenga una tortilla entre 15 y 20 minutos de cocción y esa tortilla pueda haber sido horneada ya para el consumo. Pero hoy ocurre un elemento que resulta notable, que es parte de la propuesta, de cómo hay acciones químicas, hay acciones térmicas, en donde se traspasan estos componentes químicos de la ceniza, se traspasan a la masa por acción de la temperatura. Y eso le da ese sabor único e indivisible a la tortilla. Consecuente a ello, también podemos decir que si yo tengo una ceniza de un componente natural de la madera A, va a aparecer una tortilla del sabor A, y B y C, o sea, vamos a tener sabores distintos dependiendo de la especie, los excedentes que quedaron en la ceniza, digamos, que se traspasan desde la ceniza a la masa que se está horneando. Y más aún digo que, y esta también es la observación, que el componente externo de la tortilla va a hacer más dura la cáscara o más blanda la cáscara en función de la temperatura que tengamos en la ceniza. Sí, mira, el rescoldero es una acción, cuando se trata de una sociedad originaria, en verdad que resulta muy sencillo hacer innovaciones, ¿ya? Nada más que hay que tener un pensamiento de decir cómo es posible, y entrelazar esas innovaciones es donde ocurren estos desafíos técnicos que ocurren, que uno los puede desarrollar, uno puede incentivar aquello y que transforman determinados elementos, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el suelo, en el rescoldo donde estamos haciendo? Para hacer la tortilla yo necesito sacarle la llama, la combustión superior para poder poner la tortilla, ¿ya? Y eso significa que al no tener la temperatura va a empezar a helarse, y si yo le coloco la masa también se va a helar hasta que se homogeneiza todo en la zona del rescoldo. En consecuencia, ahí ocurre un hecho, y digo yo, y si somos capaces de sacar ese rescoldo del suelo y lo llevamos a unos 60, 70 centímetros de altura y le ponemos una fuente de calor en la parte inferior, voy a poder regular la fuente de calor con la cual yo quiero hacer el horneado de la tortilla. Por consiguiente, yo puedo regular la temperatura si controlo, por decirlo de una manera sencilla, hago control de la entrada de aire y la combustión. Yo puedo subir la temperatura, puedo bajar la temperatura. Ahora, producto del desarrollo científico y de las normas de producción, estamos muy imposibilitados de seguir desarrollándolo con fuego de leña, porque sin duda que el humo no está permitido en la sociedad, ya la norma vigente así lo dicen. En consecuencia, la propuesta que nosotros estamos haciendo es hacer funcionar con gas como fuente de calor, entendiendo que ese gas nunca va a estar en contacto con la ceniza,
sino va a tener un contacto indirecto a través de una plancha metálica, algún elemento que contenga la ceniza y que pueda transmitir la temperatura. Y eso significa que esta innovación tiene ese componente, que podamos controlar el fuego a la temperatura que ya le indicamos, ya vamos variando de acuerdo a lo que requiera la producción, y eso nos va a permitir hacer 1, 2, 10, 20 y podemos tener un trabajo continuo de las tortillas, ¿ya? Vamos a ser más eficientes en nuestra producción y no perdiendo la identidad, porque en esencia la tortilla va a seguir siendo como producto tradicional, ya que es probable que en poco tiempo tenga el carácter de patrimonio inmaterial, pero que hay que hacer estos análisis y estas reflexiones como la estamos haciendo ahora para permitir que, coherente a los cambios que la sociedad sufre, que va viviendo, digamos, y cómo aplicándole pequeños elementos técnicos nosotros podamos sacar un producto de no menor calidad, pero sí ser más eficiente y cumpliendo las normas que exige el mundo que vivimos.